Cuando hablan de Estados Unidos, Sí, en sí. Estados Unidos hay 300 millones de personas Sí, o 300 sí. y pico. En Sí, México sí. hay 80 y tantos millones. Sí, No es sí, México, sí. son las políticas Sí, sí, estas sí. globalistas y que nos tienen a todos enfrentados. Claro. Entonces, a mí lo que me parece es cuando tú empiezas desde la defensa de la libertad a poner dogmas y a inventarte tabús, raro. O sea, vamos a ver, si tú quieres que la gente descubra la historia, investigue la historia de Cortés, ¿por qué no lo hagan? Es que era un no sé qué. Claro, ¿crees tú? Déjame investigar a mí. Ya, claro. Entonces, al final, es ese enfrentamiento que te estaba contando antes. Es crear enemigos, crear cosas oscuras. Eso es una pena. En el fondo, tú tienes que, y en una sociedad civilizada, tienes que tener acceso a la investigación histórica, que eso es una auténtica maravilla. Entonces, bueno, pues si yo te prohíbo algo, ya es raro. O sea, ese tipo de cosas. Y luego, sobre todo, ¿a quién beneficia? Muchas veces en los casos dice, bueno, si todo esto muy bien, pero ¿quién sale beneficiado? Ya. Para entrar aquí en jardines, pues ya sabemos Sí, quién sale beneficiado. ¿Quién sale beneficiado de la división? Pues el que quiere poder, el que quiere dominio. Si tú eres un tío, si compartimos el mismo espacio, y yo soy de la finca de aquí, del pueblo de aquí, tú de aquí, y tú te estás haciendo fuerte, haces un sitio con leyes, un sitio próspero donde la gente quiere ir, donde todo es maravilloso, o por lo menos se tiende a eso, ¿yo qué voy a hacer? Intentar, y yo quiero lo tuyo, pues voy a intentar desunirte, generarte discordias, enfrentamientos entre todo lo que sea. ¿Para qué? Pues para yo tener más poder sobre lo tuyo. Y al final es así. Bienvenidos al podcast El Aprehendedor, con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Hoy tenemos en el podcast a Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo. Telmo es un aventurero, navegante y explorador español que ha hecho de la expedición una forma de vida. Protagonista de travesías históricas y proyectos como España rumbo al sur, donde combina supervivencia, liderazgo y divulgación para inspirar a nuevas generaciones a cruzar fronteras y descubrir el mundo desde la experiencia real y el desafío constante. Hoy tengo el gusto de presentaros a Telmo. Vamos a por la entrevista. Telmo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento, muchísimas gracias, César, por invitarme aquí a vuestro canal, o no sé cómo se dicen estas cosas modernas ahora, y muy contento de estar aquí. Bienvenido al podcast, la verdad que es la primera vez que traemos un perfil tan mayor. con tantas facetas, ¿no? Pues la verdad es que tú eres multifaceta, haces muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, yo quiero iniciar el podcast preguntándote qué es para ti ser un aventurero en el siglo XXI. Pues mírame, cuando digo soy aventurero puede parecer un poco fantasma y así, no, vamos a ver, desde la humildad más absoluta es el sentimiento, el querer, la intención de ser rebelde, de no acostumbrarte, de no ser un esclavo, de vivir la vida sin una agenda todo el rato sabiendo lo que vas a hacer, sino sin aceptar las imposiciones. Yo creo pues esa vida, a lo mejor que quieres hacia lo salvaje, hacia lo auténtico, hacia lo bonito, eso es un ideal. O sea, es una manera de querer entender la vida, lo que te parece bonito. Sí. Entonces, oye, pues ¿por qué me voy a conformar? Pues no me conformo, aunque luego tengas que vivir una vida prosaica, que ninguna vida es prosaica, o sea, la monotonía no existe en el fondo, cada día es diferente, cada segundo es diferente. Sí. Y pues ser aventurero yo creo que es eso, es intentar ser rebelde. Bueno, puede parecer así muy tonto, pero yo creo que es un estilo de vida, es una cosa que quiere ser así. O sea, uno que trabaja en un banco podría ser aventurero. Yo creo que todo el mundo tiene dentro alguien que quiere salir de esa rutina o de esa imposición. Yo creo que ahora en el mundo del siglo XXI, donde en teoría nos creemos mejor que nadie, más libres que nadie, cada vez somos más esclavos de la tecnología, del sistema, aceptamos, yo lo he visto, las generaciones antiguas te discutían las cosas y dice, oye, ¿esto por qué? Yo no tengo por qué. No, ahora todo es por el artículo 33. Se lo pone es que no sé qué, es que no sé qué. Dice, si está muriendo ahí un niño, usted no lo ayuda porque el artículo dice que no sé qué. Es un poco de locos. Yo creo que hay que resetear esta especie como de aceptación de todo lo que dice no se sabe quién. O sea, han quitado a Dios, han quitado el dinero, han quitado la libertad y de repente se inventan una moral nueva, una manera de ser, una actuación que encima tampoco está escrito en ningún sitio. Y entonces me dicen, oye, no, ya está bien, no señor, somos, numantinos, no nos da la gana de hacer esto. ¿Y hay arreglo o no? Bueno, yo creo que siempre hay arreglo. Sí. O sea, al final... Hay que ser optimista, ¿no? Nunca me canso de repetirlo. Un monje de los que habían estado en Argelia, y hay una película muy bonita también sobre esa historia, que sobrevivieron, de muchos sobrevivieron 9, y mataron a 9 y sobrevivieron 3 y se fueron al Atlas marroquí, de los misioneros del Cister, y él me lo decía, el José Luis, un aragonés valenciano, yo creo que es que
pero bueno, un santo, un misionero. Y él me decía, mira, los tiempos de Dios son eternos, el hombre siempre tenemos mucha prisa, nos creemos que los plazos son muy esto, y al final el bien siempre gana. Y lo que hay que tender es al bien. Todos somos imperfectos, todos tenemos parte. Mira este libro que tenías aquí, Historia visual de la inteligencia. Bueno, pues en nuestro espíritu todos tenemos partes malas y partes buenas, pero hay que fomentar lo bueno. Y al final el bien siempre gana. O sea que tampoco hay que desesperarse, hay que tener esperanza. Yo creo que lo más bonito es la esperanza. Esperar el bien, esperar algo bueno. Y cuando viajas, cuando ves, pero viajar... Oye, ahora cuando he venido aquí, que estaba la huelga de los agricultores, una maravilla, gente que se queja, coño, y dice, esto no puede ser así, estaba todo colapsado Madrid, me ha traído con la moto por unos sitios que no habían visto nunca, y entonces dice, ya es algo nuevo, ya es bonito, ya hay algo chulo. Ya es una aventura, ¿no? Ya es una aventura. Todo es una aventura, y hay que vivirlo así. O sea, por eso, no sé si me he liado, pero no, está bien, para mí está muy claro, es rebeldía, es querer hacer las cosas de una manera diferente y bonita, buscando las cosas buenas, no las malas. Ajá. Actualmente lideras un proyecto muy potente que se llama Rumbo al Sur. España Rumbo al Sur. España Rumbo al Sur, perdón, que no lo he dicho bien. Cuéntame qué hacéis. Bueno, pues, ¿Qué os dedicáis? Pues mira, la providencia. Fue que hace 20 años, nada más y nada menos, ahora que parece que han pasado volado. Empezó llamándose Madrid Rumbo al Sur. Vale. Que fue una historia pues, muy bonita. Y entonces, bueno, es un poco... Yo lo aprendí junto a 30.000 y pico tíos y chicos y chicas que optaron en su día para hacer lo que hacía mi tío Miguel Cuadra Salcedo, que empezó a llamarse Aventura 92 y luego Ruta Quetzal, que yo tuve la suerte de participar ahí trabajando. Y pues te digo, junto con 30.000 personas más, todos los años. Pues sigue un poco ese espíritu de creemos que este mundo es un regalo de Dios, esto es una bendición, esto es una maravilla y hay que verlo. Y eso es como un libro, como este libro, oye, te lo dan, es interesante y solo tenés la primera página. No está mal, lo has empezado a leer, pero yo creo que es un deber también ver más. Sí. Y eso es un poco, es la formación a través del viaje, nunca me canso de decirlo, como potenciador del conocimiento. Hay personas inquietas, hay personas que da igual donde estén, que bueno, pues no se interesan. Entonces sacar esa curiosidad, ese espíritu de niño que todos tenemos dentro y viajar como eran los héroes antiguos, como Telémaco, como Ulises, en la Ilíada, en la Eneida. Entonces buscar esa mitología, esa parte romántica que tiene la vida y sacarles esto. Y bueno, y esos viajes ponen en contacto en Rumbo al Sur a personas excelentes que son estos jóvenes, que cogen un ordenador ahora, que se inscriben y que luego se van sin tabletas, sin móviles, sin ordenadores, sin cámaras de fotos, durmiendo en el suelo, a vivir una experiencia, a hablar de tú a tú. Mira, ahora no vamos a coger el móvil, estamos hablando, estamos mirándonos a la cara y estamos conociendo algo, intentándolo. Pues eso es, viajar, conocer otras culturas, conocer a gente, a los misioneros. Tenemos la gran suerte en España de ser tierra de misioneros. Yo como soy navarro y ahí San Francisco Javier es patrono de Navarra, y entonces ha sido una tierra que ha dado miles y miles de misioneros desde San Francisco Javier. Somos una potencia mundial, de hecho, ¿no? Somos potencia mundial de misioneros. Y hemos ido, y donde viajes, da igual, allá hay un misionero, una monja, un cura español, que está dejando lo mejor que tiene por acompañar, por difundir el Evangelio, por hacer el bien, sin esperar nada a cambio, Entonces, ahí, esa es otra aventura fantástica. Te vas al sitio más perdido y allá están, y te explican cómo es la gente, te ponen en contacto con la gente de verdad. Entonces ponemos en contacto a estos jóvenes con esta gente que les enseña pues las cosas buenas de la vida y que haciendo cosas se puede ir cambiando para bien. Entonces eso es un poco Rumbo al Sur, pero vamos, yo aprovecho para hacer publicidad aquí desde tu blog y a www.espanarumboalsur.com. No sé cuándo pondréis esto, pero está abierta a las plazas. Vale. Si tienes entre 15 y 18 años te puedes apuntar y merece la pena. Vale. Y este año, porque cada año vais a un sitio distinto, ¿no? También hemos repetido muchos años, pero... ¿Y este año dónde vais? Este año, si Dios quiere, nos vamos a Perú. A Perú. Al Virreinato del Perú, una de las joyas de la hispanidad. Sí. Ahí vamos a ver qué tal. Un país enorme. De Perú? Pues ahora estamos preparando. Estáis preparando el viaje. Estamos un año preparando el tema, pero es enorme. Pero siempre, vamos, las veces que lo hemos hecho, me acuerdo en el COVID, año 20 creo que era, y estuvimos Huelva, en busca de la Atlántida, la llamamos. Ahora que con todas estas lluvias han aparecido, pues decían desde Platón que la Atlántida podía estar ahí, que eran las culturas tartesas, claro, fenicios, que podían haber sido los descendientes de esa Atlántida. Ajá. Entonces nos fuimos en el 2020, cuando nadie se podía mover, nos fuimos por allá, gracias al ejército también, que nos dejó estar en el Médano del Loro, en unos campos de tiro allá, y estuvimos viendo
Y fue una maravilla también. ¿Pues dónde descubrimos España. En España, lo hicimos en España. O sea, en la 20 zona... lo hicimos en España. Ajá. Huelva, Cádiz, fuimos a Río Tinto, nos metimos en ese tren maravilloso, aprendimos con expertos, bueno, fue una auténtica maravilla. Entonces, por eso te digo que da igual, la cosa es cómo lo hagas. Claro. Eso, ir con la gente con la que vayas y siempre aprendiendo. Eso fue, o sea, da igual sea Groenlandia, que ahora está de moda, o irte a cualquier lado, que es una maravilla. Pero bueno, siempre Hispanoamérica para los españoles, pues es ir a una tierra hermana, muy, muy lejos, pero donde te sientes en casa. Pues también has visitado África, ¿no? He visto muchísimos años en África, que es una maravilla. África es un continente maravilloso, enorme, muy diferente, porque uno dice África y ya cree que es una cosa hegemónica, y es una riqueza de cultural, humana, anímica, es una maravilla. Hemos estado no por toda África, porque es enorme, pero por muchos sitios hemos tenido esa suerte. Y ojalá que volvamos y volveremos, si Dios quiere. Y de las tantísimas cosas que os habrán pasado, ¿tienes alguna anécdota preferida? Algo que te haya ocurrido? Hay tantas. ¿Una situación límite que hayáis vivido? Sí, muchas. Lo que pasa es que nosotros, yo lo digo siempre, no vamos buscando el peligro. No. Bueno, pero al final, pues las vicisitudes de la vida. Claro. Pero sí que luego, hombre, lo que aprecias, yo alguna vez en la ruta con mi tío, en el río Reventazón, oye, llegamos tarde a un sitio y todos los chavales bajaron por el río en rafting. Me pareció una cosa muy bonita, una película, no sé qué. ¿Dónde estabais, perdona? En Costa Rica, río Reventazón, me acuerdo. Ajá. Ya oscureciendo, volcó una barca en un sitio que no tenía por qué volcar y casi nos ahogamos ahí, vamos, yo y otro sevillano, vamos, nos quedábamos ahí. Y dices, ¡bum!, cuando logras salir, dices, joder, macho, no apetece nunca. Pero situaciones, pues sí, en las carabelas con Etayo, cuando íbamos cruzando el Atlántico con este arqueólogo naval único en el mundo, que la gente lo busque en internet. Yo creo que... ¿Y se llama cómo? Carlos Etayo Elizondo. Hizo en el año 62, un capitán navarro, es el mejor arqueólogo naval práctico. Ajá. O sea, tío que cogió los libros, pero dijo, vamos a ver, ¿cómo eran las naves del quinto, lo que era para el quinto centenario, que es mi época, el año 1992, claro. Pero cómo eran las naves de ese primer descubrimiento, porque era marino. Entonces empezó a investigar de una manera empírica, dice, muy bien, esto es, porque no había planos, no había una cosa que dijese, pues esto tenía tanto de puntal, tanto de eslora, tanto, no. Entonces empezó a investigar y llegó a hacer las réplicas más exactas a través de la navegación, porque había un libro de navegación del almirante que decía, pues yo he ceñido o he bolineado, que es ir contra el viento, tantos grados, y he hecho tanta velocidad, y he cubierto tantas leguas, y entonces, bueno, pues llegó a después de año 62, niña segunda, año 65 la traen en San Lucas, y año 2000, o sea, 1992, que es cuando fuimos nosotros, niña tercera. Entonces perfeccionó cómo eran las réplicas. Ajá. En un experimento, nosotros nos metimos en un túnel del tiempo. Dejamos todo lo moderno que había entonces y nos metimos como en el siglo XV, que era como si ahora un tío de aquí a 500 años se mete en una nave espacial y se va a la luna o no sabemos dónde. ¿No? Fue muy bonito. Y ahí vivimos también historias increíbles. Pero que se meta la gente en Carlos Etayo, que merece la pena. Es un personaje... Además, lo que te he hablado antes, al principio, pues es un aventurero, de verdad. Tío que no le tenía miedo a decir la verdad, a decir las cosas buenas. Nunca me caso de repetirlo. Hay que tener vergüenza de lo malo y pedir perdón, pero de lo bueno estar orgulloso y presumir. Claro. Y las cosas buenas, las cosas auténticas, pues hay que defenderlas. Y Carlos Etayo era un paladín de eso, era como un Quijote antiguo. Y esa es la maravilla de lo hispano, que antes tendíamos a esa hidalguía entendida no desde un punto de vista clasista, de yo tengo más que tú, no. Es de tender a cumplir tu palabra, que es muy difícil, ¿eh? Mi padre me lo decía. Mi padre hizo 4 guerras. Y, o sea, ahora que te quería ver a tu biografía. Decía, mira, hay que tender o intentar cumplir tu palabra, hay que intentar hacerlo. Muchas veces la vida no te deja o no puedes, o hay 1000 circunstancias, pero por lo menos que tu palabra valga, que tú quieras hacerlo. Claro. Ya te digo, es muy difícil, ¿eh? Claro. Pero intentarlo. Y eso fue la España del siglo de oro, eso fue la España que nos hizo grandes. Pues la España del perdón, la España de las virtudes evangélicas, la España de ponerte en lugar del pobre, la España de le das al que no tiene, de defender al indefenso, de dar de comer al hambriento, de esa maravilla, de eso que fue España y que fue así, y que fue verdad. Y entonces, pues sí, las famosas leyendas rosas, pues no todo era, pues, ¿no? Todos los que ya cumplimos 2 o 3 años, ya sabemos que la vida no es todo de rosas, pero tienes que tender a eso. Entonces, cuando haces publicidad de algo bueno... Leyenda rosa y leyenda negra, ¿no? Las dos, ¿no? La negra famosa, que eso es un sí, invento que es un para importante, ¿no? Además de los que sí hacían eso que nos achacaban. Claro, si se pagaba por cabeza de indio, si se pagaba por cabellera. Bueno, pero eso... Mira, hay un tío que se llama... un profesor, que es Marcelo Gullo, que tiene un libro que es la Biblia de la Hispanidad, que es
madre patria. Además, en un lenguaje muy moderno, muy economicista. Perdona la ignorancia, ¿es actual o es...? Sí, muy actual. Vale. Tendrá 4 años el libro. Vale. Y desde luego va desmontando paso por paso toda la leyenda negra. Vamos, que eso es nuestra oportunidad. Y dice una cosa muy bonita, además, que la hispanidad tiene ahora una horquilla, una oportunidad de ponerse, porque somos 900 millones de almas, que como decían los versos de Rubén Darío, hablamos el mismo idioma, rezamos al mismo Dios, y gracias a nuestra diversidad total, pero tenemos muchos puntos en común y mucho peso específico en el mundo. O sea, no somos unas potencias, no, somos una potencia del bien. Somos las leyes de Burgos, las leyes, el proceso de Salamanca, todas bueno, pues ahí empieza la civilización, lo que conocemos ahora como la globalización, bien entendida. Entonces yo creo que la hispanidad necesita poner encima de la mesa sus valores, sus virtudes y ser personaje y no bueno, pues no una especie de manejado en este mundo moderno. Yo creo que eso sí, que lean a Marcelo Gullo, que bueno, y hay muchos otros, Zutunegui, Lons. Yo creo que eso es una corriente ahora que los jóvenes pues lo ven, porque al final la verdad es tozuda y sale a la luz. Dice en su web la Ruta Quetzal que es más de un, o sea, dicen ellos, es más que un viaje, es una expedición iniciática, ilustrada y científica. Eso es lo que quería mi tío y eso lo consiguió. Y lo que hizo es conseguir miles de embajadores que aprendimos con él. Yo he visto antes unas fotos que tienes por aquí, con Sánchez Dragó, con Usía, con Antonio Burgos, con... yo creo que no sé si estuvo Benedetti, pero estuvo Mario Monteforte, estuvieron artistas, políticos, cantantes, gente de esa época que era, bueno, pues un referente, y le explicaban a los jóvenes en un viaje, en un barco cruzando el Atlántico de ida y de vuelta, con gente de aquí y de allá. Fue una auténtica maravilla. Entonces, por supuesto que hay que viajar con libros, hay que viajar interesándose por las cosas que te cuentan en los sitios, anotando cosas. Y eso nos lo enseñaron en casa, nos lo enseñó nuestro tío, y Rumbo al Sur pretende también hacer eso. Claro, más modestamente. Es lo que te quería comentar, ¿qué semejanzas tiene Rumbo al Sur, España, Rumbo al Sur? Con muchas, porque bebimos de esas fuentes, sí. porque al final nos educamos en esos mismos valores, en esas mismas ideales. Y entonces, pues sí, intentamos buscar lo bueno del ser humano, intentamos ver, y así lo hemos comprobado. Tú imagínate, llevamos 20 años. Si no lo hubiésemos dejado, esto nos cuesta vida y hacienda, esto es una locura, esto es pegarte con... Pero cada año volvemos ilusionados diciendo, esta gente que hace labor callada, estos misioneros ya mayores, hay un relevo generacional en los locales, en la gente de los sitios, que eso es maravilloso. Y esta gente que no hace publicidad de lo suyo y que está ya día a día dando lo mejor que tiene para que este mundo sea mejor. Y dices, ¿de qué me quejo yo? Yo tengo que salir, venir aquí y hasta que Dios me dé fuerzas, decir que esto es bonito y que merece la pena. Y entonces volvemos diciendo, oye, estos jóvenes que dejan su comodidad, que dejan su verano, que están encima en una época, pues hablas de, bueno, pues de competir por un futuro que no sabemos cuál va a ser, pero sacar buenas notas en la especialidad que estés, y dejan un poquito eso para irse a dormir al suelo, a conocer gente nueva, a salir de su burbuja. Y bueno, y a ver, a quitarse el miedo. Es una especie de mili. Sí. Mira, tenemos un acuerdo con el ejército que es una maravilla. Nos dejan estar en sitios operativos, como puede ser, que hemos estado muchos años en la Academia de Toledo, también hemos estado en muchos otros sitios de España, y estamos haciendo una mini-mili, porque dices, esto no es un viaje donde vas a un hotel, donde puedes llevar un rol esto es con maquillaje, no, tú vas a dormir al suelo, claro. No llevas, como he dicho antes, no llevas teléfono. No vas con un trolley, ¿no? No, entonces... es una mili, entonces tú tienes una camiseta, todos somos iguales y vamos a aprender, vamos a ver, vamos a apreciar lo que es esta vida. Entonces, y hacemos un curso de cultura de defensa, de fomento de la cultura de defensa. Muchos han salido militares, porque es una profesión maravillosa. Tenemos antes hablo de los misioneros, pero es que el ejército español es una de las organizaciones humanas más antiguas y más laureadas del mundo, y la experiencia no deja de ser el acierto error. Entonces tú imagínate la experiencia, la sabiduría, la perfección que tiene una de las instituciones más antiguas y más modernas a la vez, como es el Ejército de España. Y eso tenemos, yo como español, es un honor poder estar conviviendo con ellos, y vuelves todavía más orgulloso de tu gente. Y dices, joder, esos valores, ese orgullo no se ha perdido. Y esa profesionalidad. Ya. Entonces tienen esa suerte. Antes del viaje, vamos a Toledo, si Dios quiere, este año iremos también. ¿Qué ser hombre de acción hoy en día? Mira, cuando todo se premia lo virtual, ¿no? Lo cómodo, lo fácil, ¿no? ¿Qué ser un hombre de acción hoy en día? Lo que hemos descubierto en estos viajes, que todos son hombres de acción.
que todos son mucho más fuertes, mucho más bestias de lo que creemos. Entonces, a ver, todo esto pues nos hace muy cómodos. Ahora te montas en un coche y ya no tienes ni que bajar el capó. O sea, le das a un botón y sube y baja. Bueno, el mío no, pero lo he visto. Y ya bueno, ya hay coches que te conducen solos ya. O sea, no haces ningún esfuerzo. O sea, estás en un aire acondicionado, tu cuerpo está ahí como si fueses una ameba. Y claro, el mundo no es así. Es que ahora mismo cambiar una rueda de un coche es un drama. Si no hay cobertura, no puedes llamar a un tío que venga. Entonces, no sabe la gente ya. Es que los coches yo creo que ya no tienen ni rueda de repuesto. Entonces, las cosas más básicas, pues son, claro, no sabemos lo que es el campo, o sea, es brutal. Y entonces la práctica también, el sistema docente español, que es muy bueno, pero yo creo que adolecemos de práctica. Entonces, todo es teoría, todo son horas de clase, todos son pupitres, desde los 3 años hasta los infinito, y bajamos poco al barro. Pero bueno, yo creo que a mí que me gustan los toros y que me gustan los animales, y lo he visto porque he criado perros toda la vida, y mi padre criaba perros, y mi abuelo criaba perros de caza, los pachones navarros famosos, que fue una maravilla, y aprendimos muchísimo, pero tú ves que esa casta, esa raza, esas peculiaridades que tiene no se pierden. Aunque tú tengas un perro en casa y lo hagas un perro faldero, si tú lo cruzas con una madre que también tenga sangre y haya tenido una herencia, si tú lo enseñas de pequeño, ese perro va a cazar, va a ser duro y va a ser una maravilla. Luego eso no lo perdemos. Y si lo fuimos, queda. Y si lo fomentas, está. Y es para bien, o sea, no para hacer nada malo, ni para obligar a nadie a que piense diferente, sino porque merece la pena. Entonces yo en eso tengo mucha esperanza. Yo creo que no se pierde. Pese a esta tecnología, pese a esta comodidad, al final eso no se pierde, siempre hay que a Dios rogando y con el mazo dando. Claro. ¿Y qué crees que valores están en peligro actualmente y que la sociedad... o sea, no sé, que deberíamos de preservar, pero se está Mira, yo creo que aquí lo pone y lo he empezado a ojear, y los hombres somos seres bioespirituales. O sea, igual que la necesidad que tenemos de beber, de comer, necesitamos nuestro interior, nuestra alma necesita creer, necesita estar en conexión con Dios, es así. Y además eso no me lo invento yo, es que eso viene desde que el hombre, tenemos noción de que el hombre está sobre la tierra. Y cuando viajas te das cuenta. Y entonces cuando el ser humano quiere ser Dios, o sea, de repente quiere suplantar ese mundo espiritual, y todo lo hace por el artículo 33, todo es por el Código Civil, no se puede. Yo creo que ese es el mal del siglo XXI, que está volviendo. Yo creo que a fuerza de querer imponer un laicismo o una especie de confesionalidad obligatoria, dice, no, perdone, me ha sido maravilloso, a mí me ha emocionado, como católico, como español, esas 40 familias que desgraciadamente han perdido la vida, sus familiares en un tren, y cómo han salido diciéndole a todos los poderes, a tal, y dicen, no, perdón, nosotros somos marianos, estas son nuestras creencias, esto es lo que creemos, esto es nuestro espíritu, esta es nuestra sangre, nuestra raza, y lo queremos hacer así. Yo creo que hay que plantarse muchas veces, y ese mal que tú me dices es al final, pues deshumanizar y quitar esa esencia trascendente que el ser humano lleva dentro. Porque al principio dicen, la religión es mala, el dinero es lo único que vale. Luego te quitaron el dinero, no tendrás nada y serás feliz. Ahora, la libertad, te queda la libertad. Bueno, libertad, pero para lo que yo te diga. Cuidado, que tú no hagas nada más que tal. Que aquí vas a estar localizado todo el día, vas a tener que tal, y así. Y yo creo que con el COVID los jóvenes se dieron cuenta y decían, esto ya está bien. Entonces cada vez hay más jóvenes que piensan y dicen, me estás contando esto, me parece estupendo, pero yo voy a opinar, voy a intentar investigar de una manera diferente. No contra nadie, sino a favor de, porque no somos bestias, no somos máquinas. Entonces cada persona somos únicos, irrepetibles. Somos hijos de Dios y nos quiere. Y eso es una maravilla. Mira, ahora me fui con los misioneros para conocer cómo se difunde una campaña de juventud misionera, y nos fuimos a un sitio con el Padre León, a la antigua Villa Cisneros, a la antigua provincia 53, que era el Sáhara, y ahí tienen una cosa preciosa con un chico de allá que tenía una enfermedad desde pequeño que le obligaba a estar en silla de ruedas. Lo llevaron a Las Palmas, allá lo atendieron muy bien, le dieron dinero, le dieron un futuro, y vio que otra gente que estaba en su situación podía tenerlo, y ha creado con la ayuda de la Iglesia un centro para gente con problemas brutales, y les da una dignidad, no solo a ellos sino a sus familias. Y entonces estos dicen, oye, pues esa bondad del ser humano, esas cosas que sí son reales, que no son marketing, que no hay nada raro detrás, que es la verdad. Bueno, pues vuelves diciendo, esto merece la pena. Entonces
¿Qué adolece el siglo XXI? Pues adolece esto. No caer en un buenismo ridículo, pero sí, o sea, vamos a fomentar lo bueno, que también existe. Claro, te puede decir, mira este tío, tal, no sé qué. Claro, todos somos imperfectos, pero hay que tender a lo bueno, porque es que si no, esto es el caos al final. Claro. Y eso no se puede consentir. Porque yo, la sensación que tengo es que muchas veces lo que nos falta igual es atrevimiento, ¿no? ¿Crees que se puede educar el atrevimiento? Pues yo creo que sí. Mira, la valentía, el coraje. Cada persona somos un mundo. Hay gente, tú si tienes hijos, yo tengo hijos, todos son geniales y uno pues a lo mejor es más decidido para unas cosas y el otro para otras. Claro. Entonces cada uno tenemos nuestro carácter. Sí. Pero independientemente, yo tuve la suerte de tener una madre que era, aparte, lista, buena, intelectual, era una maravilla de persona. Y para todos nosotros nuestra madre es así. Y nuestra madre nos enseñó que antes morir que hacer, o sea, antes morir que pecar. Decía, tú tienes que, lo bueno, a muerte. Y da igual quién esté delante o esa especie de pudor humano, no tal, no, esto es así y esto es así. Luego es difícil hacerlo y muchas veces tal, pero sí que nos educó en no pararse en barras ante las cosas que no son justas. Y entonces intentar decirlo, intentar hacerlo. Es muy difícil, ¿eh? Claro. O estaba mi padre, que era un tío, ya te he dicho, que tenía una historia fantástica y era un tío más... Pero bueno, mi madre era una valiente que se iba a defender las cosas y no para imponérselas a nadie, sino para defender lo que uno cree. Yo creo que eso está muy bien, además. Oye, si yo por lo que sea ahora mismo te estuviese molestando en algo, además molestando gravemente, a mí me gustaría saberlo. Claro. Porque yo no te quiero molestar. Claro. Entonces, oye, mira, mejor aquí se hacen las cosas así, no pasa nada, mira, y se aprende y ya está. Pero para las cosas hay que decirlas, con buena educación, con simpatía, pero decirlas. Tu padre fue marino mercante y tu madre fue arqueóloga. Mi madre fue arqueóloga, licenciada en Filosofía y Letras, especialidad de Arqueología, era discípula de Santa Olalla, que era un artista. Sí. Había dos escuelas, Almagro y Santa Olalla. Había una especie de guerra académicas en entonces. Sí. Y le encantó, digamos, fue de las primeras espeleólogas. Eso te iba a decir, ¿no? En aquella época, claro, estamos hablando de seguramente pues después de la guerra. Sí, madre después de la guerra. Se hizo Filosofía y Letras después de la guerra. Sí. Vale. Okay. Aquí en Madrid. Eran roncaleses, yo soy navarro por mi padre y mi madre y tengo un cuarterón vizcaíno, que era el padre de mi madre, que era el sacerdote más caro, que eran vizcaínos. Y bueno, y investigó, pues era una persona del Renacimiento. Tenía una capacidad, una memoria, reaccionaba y encima era de campo, o sea, iba al sitio, lo hacía, estaba en los sitios. Fue una de las primeras mujeres arqueólogas que hubo en España. Había una tesis muy bonita ahora, creo que es de la Universidad de Barcelona, que cuenta la historia de las primeras mujeres arqueólogas y es interesantísimo. Y nosotros nos criamos en ese ambiente. Claro. Y mi padre mi padre fue de todo, militar, pescador, marino mercante. ¿No? Fue mil cosas. ¿Has dicho que estuvo en 4 guerras? Bueno, a ver, vamos a ver, estuvo en la Española, estuvo en la Mundial, en los frentes europeo y de Pearl Harbor, del Pacífico. Luego estuvo en Corea y luego ya, o sea que es una. ¿Y en Vietnam? En Vietnam estuvo, pero ya en los barcos mercantes, llevando trigo. Ya. Contaba que historia, Sí, tenía una historia. Y al final, cuando conocí a mi madre, estaba de jefe de práctico de una parte del lago Michigan, que se lava en invierno. Volví aquí, y era muy amigo de Tallo, de Amadeo Marco, que eran nuestros padrinos de bautismo, de mi hermana y mío. Y entonces ahí conocí a mi madre. Ellos tenía 30 años, o sea, unos 28, 30 años, más mayor mi padre que mi madre. Claro. Una historia muy chula. Y Amadeo, perdona, los dos nombres que has dicho eran personas... Amadeo Marco era íntimo amigo de mi padre, fue a la sazón 40 años presidente de la Diputación. Vale. Era un carlista de estos navarros, serios, buenos, que como máximo dispendio se iba a la Oliva de vacaciones, al monasterio de la Oliva, allá a rezar. Y era de casa fuerte, el tío había ganado dinerales y murió pobre como una rata. Y esos eran tíos decentes. Y por parte de mi hermana era Carlos Etallo, que eran marinos, navarros. Mis ideologías a lo mejor podían ser muy diferentes, pero eran amigos y se querían mucho. Entonces eran gente que a mí, pues no se los tengo como idealizados. Claro, por eso gente... Yo me acuerdo del entierro del hermano de Amadeo Marco. Yo me llamo Telmo Amadeo Rolando, por mi padrino. Ahí estábamos Telmo Amadeo Rolando. Vale. Me llamo Amadeo por Amadeo Marco. Vale, o sea, Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, ¿no? Sí, pero los nombres de pila, el nombre de bautismo es Telmo Amadeo Rolando. Vale, qué bueno. Y me acuerdo de él enterrándole a su hermano, que eran estoicos, y me dijo, está muriendo su hermano, ya era mayores. Y un día de viento, estos de invierno, con un sol ahí en Lumbier. Era una raza que no se ha perdido, lo que estábamos hablando antes, pero es un ejemplo muy bonito que tuve la suerte de vivirlo.
O sea, una España bonita, una España auténtica, una España de gente de palabra. Sí. Que no estamos hablando de política, estamos hablando de gente de bien, de gente de bien, de personas. Mi padre, que tenía carácter, decía, mira, hay personas buenas y malas en todos los lados. Y hay ideas buenas y malas, yo así también lo creo, no voy a poner aquí... Claro, por eso tengo las que tengo, si no, no las tendría. Ya. Y luego está tu tío, Miguel de la Cuadra Salcedo, hemos hablado de él, de la ruta Quetzal, etcétera, etcétera. Bueno, y antes que Miguel era hermano es hermano de mi madre. Bueno, antes la ruta Quetzal fue recordman mundial en tiro de jabalina que nadie ha lanzado como él hoy en día. Que los americanos lo anularon porque decían que era peligroso, tiraba tipo la barra vasca. O sea, lo quitaron del porque nos gana a todos, 113 metros, imagínate. Y entonces era campeón de disco, de lanzamiento de martillo, era una bestia, de lucha grecorromana, de halterofilia, era un portento, era un Indurain en todo. Sí. No, y luego aparte era un tío de verdad. O sea, muchas veces, ahora que hemos estado hablando, y ahora hablaremos, que hemos coincidido en el cine, muchas veces el cine, pues, bueno, es muy bonito, a mí me encantaba y desde pequeños hemos sido muy cinéfilos y nos ha encantado y tuvimos la suerte de coincidir en un rodaje ahí en Los Fantasmas de Goya con Milos Forman, que ahora, me he enterado ahora cuando hemos empezado a hablar. Y entonces el cine, que es muy bonito, pero muchas veces es una ficción. O sea, puede haber un actor que dé muy bien a cámara, que sea fotogénico, o una actriz, por no decir nombres, bellezones que las ves y luego las ves ahí, claro. Y tú ves el monitor en el set y lo ves así, pero no tiene nada que ver, porque son gente fotogénica, pero a esa gente era de verdad, era así. Y mi tío era así, era un tío encantador, buena gente, noble, y luego idealista, ¿no? Y periodista, fue periodista, corresponsal de guerra en muchísimas guerras de televisión española. Claro. Pues imagínate, estuvo en yo qué sé, es que en todas las guerras que había estaba él. Y tenía varios programas de televisión en los 70, 80, ¿verdad? Del mundo de la naturaleza y todo esto, ¿no? Mundo en acción, eso bueno, era una maravilla, siguiendo los pasos de los descubridores, era una auténtica maravilla. Era un poco una especie de Rodríguez de la Fuente, pero en plan histórico y de aventura. Eso te iba a decir. Sí, Félix estaba en el mundo naturalista, en el mundo del esto. Claro. Yo me acuerdo que los lobos que salen en la serie de Félix Rodríguez de la Fuente, mi padre era un naturalista, era un cazador, era una bestia, y era muy admirador de Félix. Y mi padre cuando aquí cogieron, o sea, habían matado una loba, no se sabe quién, y tenían los cachorros, y se quedó con los cachorros, y los crió. Y cuando se va mi padre para América, Félix, que no sé por qué se conocían, dijo, oye, que me ha dicho Aldaz que los lobos es que me los dejéis. Mi padre no le había hecho nada, pero bueno. Luego, mira, hizo una cosa estupenda. Y cogió los lobos y son los lobos que cría y salen como figurantes en la serie del lobo, y gracias a eso se concienció también a España la protección de una especie muy necesaria para la biodiversidad. Y entonces era un bestia. Pero vamos, Miguel era una bestia parda. Y tuve la gran suerte, el honor y el privilegio de haber aprendido con él. Voy a ver, dice, no, es que tú eras un enchufado, por supuesto, yo es que era su sobrino. Pero claro, también teníamos que hacer unas pruebas, y lo que digo siempre, era una expedición verdaderamente con espíritu de participación. O sea, todo el mundo que quería ir y tal podía intentar y podía tener la oportunidad de ir ahí. O sea, si tenías ilusión, ibas. No por ser hijo de no sé quién, hijo de no sé, no. Si tú te lo currabas, ibas. Hay mucha gente que nos estará escuchando que dice, joder, pues yo lo intenté y no fui. Pues bueno, la vida es así. Pero luego te lo tenías que currar. Yo no trabajaba más en mi vida. Es que como este es el sobrino, este va a ser un jeta. Yo no trabajaba, ya te digo. Pero lo que pasa es que era joven. Y ahí conocimos pues a González Green, a Dragó, era una maravilla, aventureros, intelectuales, poetas, músicos, íbamos con Baciero, éramos como una película de Fitzgeraldo. Yo me acuerdo, llegábamos en unos barcos por el Amazonas y de repente nos daba un concierto maravilloso de órgano medieval en la ópera de Manaos, como a Kinski, o sea, eran cosas como de película, era una película constante. Fitzcarraldo, ¿no? Sí, Fitzcarraldo, esa locura de película. Herzog, ¿no? Sí. Y entonces eso era, pues claro, también estábamos mal acostumbrados y queremos seguir viviendo así. Es difícil, pero son recuerdos bonitos y conoces a gente estupenda. Lo he contado siempre, con nuestro amigo y casado con mi prima Carlos Pecker, que es realizador de televisión. Me acuerdo que teníamos unas barcas que nos daba la marca española Selva, nos dejó 25 barcas semirrígidas. No, Selva eran los motores y estos eran Narval, unas semirrígidas estupendas. Y por el Amazonas, de repente me dijeron, no, tenéis que grabar no sé qué. Entonces me fui con este y otro. Bueno, nos metimos en un sitio que eran todos unos piratas, allá nos iban a matar, nos empezaron a perseguir. Y bueno, con un 25 caballos, menos mal que íbamos solo 3 y empezaron a tirarnos tiros.
Sí. Bueno, que pegué este jijijaja, y dice, jijijaja, yo que llevaba, aquí no salimos de esta. Y yo no sé, yo creo que ya pues vieron que nos escapábamos y no nos dieron más. Pero esas cosas que, o mi tío de repente, pues no sé, se montaba en la barca y ponía las valquirias a todo meter, y unas olas en el Amazonas como de 4 metros, y nosotros allá con aquellas barcas. Era como de película. Vivimos una película siendo protagonistas. Una pregunta que te quería decir, si pudieras invitar a 3 personajes históricos a la Ruta Quetzal, ¿a quién hubieras invitado? Hombre, a la Ruta Quetzal yo ya no lo sé, pero perdona, a Rumbo al Sur. O a Rumbo al Sur, disculpa. Bueno, me refería más... Disculpa, no he hecho sí, bien la sí, pregunta. Lo que me refería era, sí. O sea, cuando en tus expediciones, ¿no? En los viajes que has hecho. Sí, hombre, si pudiese volver a esos años y que existiese la ruta, también me iba, por supuesto. Pues mira, no lo sé, porque hay tantos. Hombre, yo como viejo, como decía el Marqués de Bradomín en Valle Inclán, su novela feo, católico, carlista y sentimental, pues hombre, a muchos, o sea, joder, vamos a ver, ya puestos a pedir, pues conocer a Jesucristo. Vale. Eso Jesucristo sería uno, hombre, ¿no? joder, ya me contarás. Y a su entorno, o sea, eso es, vamos, vale, eso sería... Ajá. Hombre, yo creo que como carlista, pues hay un icono. Claro, ahí están Tomás de Zumalacárregui, está General Cabrera, y está Don Carlos. Yo creo que ese hay un museo precioso, por cierto, voy a hacer aquí esto, en el Escorial de Javier Urcelay, sobre la historia del siglo XIX en España, que nos la han quitado de los planes de educación. El Museo Carlista del Escorial es una auténtica maravilla, seas eso o no, da igual. Además el carlismo no es un movimiento político, es una respuesta de la tradición española ante la revolución. O sea, es una respuesta de la gente que dejó sus araos, que dejó sus fraguas, que dejó su despacho y se fue a defender lo que ellos creían. Y una guerra muy cruenta. O sea, si tú coges la estadística, desde luego el número de muertos fue brutal y fue una guerra civil dura, y eso ahí te lo cuentan maravillosamente en el Escorial, seas así o no, pero es para comprender tu historia. Yo creo que si no sabemos la historia, o sea, decías, ¿por qué traerías a esos personajes? Para aprender. Porque ¿quién no ha soñado que se mete en una máquina del tiempo? Mira, nosotros lo hicimos con el Tallo, pero y te metes y empiezas a ver el porqué de las cosas. Pues hombre, yo creo que eso es bonito. Y esos que te digo yo, luego pues habría miles, yo qué sé, de Valle Inclán. Pero bueno, muchas veces, ¿sabes la canción esa de yo creo que es de Sabina, yo no sé de Sabina o la de... Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar cuando me bajo de cada escenario? O sea, hay gente que tenemos idealizada los secretos y cuando de repente la conoces, pues fuera de su papel, pues a lo mejor te desencanta un poco, no lo sé. Pero bueno, si pudiese, a eso sí. Luego es que hay miles, ¿no? Es que sería imposible. ¿Y cómo has dicho que se llama el museo? El Museo Carlista del Escorial. En el Escorial, aquí en Madrid. Está en el Escorial. Es una casa pequeñita, con una colección privada estupenda. Y te explica la historia del siglo XIX. Yo creo que muchas de las cosas que no encajan hoy en día en la historia de España pasa un poco por eso. Porque para entender nuestra actualidad, dicen que hay que leer a Galdós, ¿no? Y entender... pero vamos a ver, si es que te lees a Quevedo y entonces bueno, permite, pero Galdós era un bestia, era liberal, pero un bestia. Liberal decimonónico, o sea, eso lo está diciendo una persona con una mentalidad a lo mejor un poco, para los tiempos actuales, un poco arcaica. Me encanta cuando la película Racio, este es un nácrata, este es de la caverna y tal, pues me encanta estar en esa caverna. Me encanta estar en el monte, me encanta no estar en el mundo, con la mayoría, ¿no? En la metrópoli. Pues es un ideal, luego al final estamos todos, pero es una resistencia. Y entonces, pues, eso es al hilo de lo que decías y de qué personajes tuviese, pues, hombre, personajes para encontrarte, para saber, para aprender, y que ahora te lees cualquier cosa. Vamos, ya ahora está YouTube, que te metes en YouTube y hay discursos de tal, y son más actuales que nunca. Pero yo creo que hay que fomentar, y esto lo digo muy en serio, de verdad, como padre de familia, como gente que ya es responsable de gente. Tenemos que tender al entendimiento, no al odio. Me parece demoníaco, lo estábamos hablando de este sistema moderno, donde tenemos que estar enfrentados unos con otros siempre, por una especie de karma demoníaco, para que esto salga. No, señor, la vida no es así. Por supuesto que hay enfrentamiento, por supuesto que hay visiones diferentes de las cosas. Tú en tu vida, pues en tu familia, en tus cosas, pues tendrás opiniones, puntos de vista diferentes, pero hay que tender al entendimiento, hay que tender a algo bueno, es que es natural. Y también la democracia de los muertos, la democracia de los antepasados, que es muy importante. Aquí a la gente se llena la boca diciendo, no, pues vamos a opinar ahora y tal. Bueno, ¿y qué opinaron nuestros mayores? Por eso en derecho es tan importante la voluntad del difunto. ¿Qué dijeron? Esto lo zanjaron, esto no, esto tal.
fomentar el odio es lo peor que puede hacer una persona, de verdad. Muchas veces cuando nos enfadamos decimos barbaridades y tal, pero eso no es sano. Lo bueno es entenderse, lo bueno es llegar a acuerdos razonables, que estén de acuerdo con el derecho natural, por supuesto. O sea, no el fin justifica los medios. No, pues para todo esto vamos a matar. No. El derecho natural es importantísimo, pero eso es fundamental. O sea, no llegar a esta locura, a esta irracionalidad, no, señor. El revisionismo, ¿no? Que hay, ¿no? No, y luego sobre todo, porque por el artículo 33 te va a decir que tu familia es muy mala, o que la mía era muy mala, o que el otro es muy bueno, no, señor. No, eso no se puede hacer. No se puede, es uno de los mayores delitos que hay, el fomentar el odio entre las gentes y las generaciones. No se puede. Nosotros hemos visto y hemos estado en muchos países que han pasado guerras cruentas, brutales, y la gente quiere olvidar, no sé si olvidar, no olvidar a los suyos, respetar la memoria, pero olvidar esa situación. O sea, la paz es algo a lo que tenemos que tender todos por obligación. Siempre es mucho mejor un mal acuerdo que un buen pleito, porque los pleitos sabemos cómo pueden acabar, y eso es así. Y cualquiera que te venga de cualquier ideología, de cualquier cosa, diciéndote que mi voluntad está, que si no voy a fomentar el odio contra el otro, eso no está bien. De verdad, yo es que lo veo que cualquier persona creo que puede estar de acuerdo conmigo, y esto hoy en día no pasa, Me gustaría volver a la historia, y me imagino que tú, pues, con tu trayectoria tendrás bastante conocimiento de los conquistadores, ¿no? Bueno, hemos vivido ese ejemplo. Sí. O sea, luego hay que tener esa erudición que tenía mi madre y esa memoria portentosa. Claro. Pero es verdad que esos ejemplos de esa gente, que no es por idealizarla, pero que dejó todo lo que tenía por una ideal, pues sí que siempre nos ha interesado mucho. O sea, ¿Tú crees que ese es la verdadera, o sea, lo que podemos aprender de la historia de Hernán Cortés, de Pizarro, etcétera, etcétera, es esa valentía o qué crees? Eran valientes, tú podían ser independientemente, ahora en los juicios estos revisionistas a tanto tiempo, es muy difícil, pero hechos son amores y no buenas razones. Eran gente que tenía un orden moral, independientemente de esto, que hubo unas leyes, que hubo un Estado, que hubo un orden, que hubo que se creó algo maravilloso como fue la hispanidad, con todos sus defectos, por supuesto, nada es perfecto, pero fueron gente que fueron valientes, que fueron auténticos, que tenían unas virtudes, a lo mejor en el 100% de sus cosas, en un porcentaje muy, muy imitables. Eran verdaderos Quijotes. O sea, cuando Cervantes hace el Quijote, yo creo que rescata ese espíritu de esos almogávares, o de esos numantinos, o de esas ideales. Los pueblos también se crean a base de mitos, a base de leyendas. Claro. Yo me acuerdo entre el mito y la leyenda, que era un libro explicando la historia de Etiopía, uno de los países más interesantes y fascinantes del mundo, el segundo país cristianizado por los apóstoles, después de Armenia, y entonces Antonio Núñez Jiménez Juan Núñez. Antonio Núñez Jiménez fue un ministro de Castro que hizo una expedición en canoa, como hicimos nosotros después, en el año 94, desde el Caribe a las pequeñas Antillas y a las grandes Antillas, para demostrar cómo las culturas del Amazonas y Orinoco habían poblado todas estas islas y habían creado la cultura taína y caribe. Ajá. Pero Juan Núñez, que es un comboniano que ha estado ahora por España, que fue obispo de Aguasa, que creo que sigue siendo obispo de Aguasa, que es un intelectual maravilloso, hablaba y te explicaba la historia de Etiopía desde el mito y la leyenda. Ajá, entonces, esos héroes, ¿qué es la Ilíada? Claro. ¿Qué es la Odisea? Sí, la Odisea, pues son, ¿cómo te explico la historia? Pues desde un punto de vista épico. Cuando tú hablas de tus padres, que antes me has contado toda la historia tan fantástica que tenéis aquí, pues hablas con orgullo, hablas rescatando las cosas buenas, diciendo un poco, pues todo hijo pues habla bien de sus padres, cosa que es maravillosa. Pues es un poco eso. Claro. Y sin liarme, esa gente, Alvarado, Ojeda, Balboa, que hicimos ahora el descubrimiento del Mar del Sur, nos subimos a Pechito Parao y pasamos por la selva del Darién, estuvimos con los misioneros y las pobres monjas que están allá atendiendo a toda esa marea que ahora ya iba de vuelta, que ya no iba para arriba. Hemos visto, y esos jóvenes lo han visto y han vivido y han recorrido las mismas selvas que recorrieron los que te he dicho. Entonces, y llegamos al Mar del Sur y tomamos posesión con las mismas palabras que un dominico de Madrid, como era Valderrábanos, que era el cronista de la expedición del descubrimiento del Mar del Sur, que hasta el mundo anglosajón ha reconocido que es uno de los hitos, de los 10 hitos en la historia de la humanidad. Uh-huh. Bueno, pues rescatable, sí, ejemplar, sí, todas sus cosas, pero te hace sentir, te hace, no sé. Ya.
Que no sé si es eso lo que me querías preguntar. Bueno, está bien. ¿Qué te parece lo que...? Claro, porque ahora mismo, por ejemplo, si quieres ir a ver la tumba de Hernán Cortés en México, creo que está... Yo no he estado, no te puedo decir. Tengo entendido que está como escondido, ¿no? O sea, que es un sitio que es muy difícil de... Lo contaba Chencho Arias en el podcast que hicimos aquí. O sea, que es un sitio que está como... que no es de fácil acceso. Es decir, bueno, hoy en día ya sabes la polémica que hay entre México y España, ¿no? A mí lo que me parece... Vamos a ver, no México. Yo cuando hablan de Estados Unidos... En Estados Unidos hay 300 millones de personas o 300 y pico. En México hay 80 y tantos millones. No es México, son las políticas estas globalistas y que nos tienen a todos enfrentados. Claro. Entonces, a mí lo que me parece es cuando tú empiezas desde la defensa de la libertad a poner dogmas y a inventarte tabús, raro. O sea, vamos a ver, si tú quieres que la gente descubra la historia, investigue la historia de Cortés, ¿por qué no lo hagan? Es que era un no sé qué. Claro, que eres tú, déjame investigar a mí. Claro. Entonces, al final, es ese enfrentamiento que te estaba contando antes. Es crear enemigos, crear cosas oscuras. Eso es una pena. En el fondo, tú tienes que, y en una sociedad civilizada, tienes que tener acceso a la investigación histórica, que eso es una auténtica maravilla. Entonces, bueno, pues si yo te prohíbo algo, ya es raro. O sea, ese tipo de cosas. Y luego, sobre todo, ¿a quién beneficia? Muchas veces en los casos dice, bueno, sí, todo esto muy bien, pero ¿quién sale beneficiado? Para entrar aquí en jardines, pues ya sabemos quién sale beneficiado. ¿Quién sale beneficiado de la división? Pues el que quiere poder, el que quiere dominio. Si tú eres un tío, si compartimos el mismo espacio, y yo soy de la finca de aquí, del pueblo de aquí, tú de aquí, y tú te estás haciendo fuerte, haces un sitio con leyes, un sitio próspero donde la gente quiere ir, donde todo es maravilloso, o por lo menos se tiende a eso, ¿yo qué voy a hacer? Y yo quiero lo tuyo, pues voy a intentar desunirte, generarte discordias, enfrentamientos entre todo lo que sea. ¿Para qué? Pues para yo tener más poder sobre lo tuyo. Y al final es así. Y hay una lucha, puede parecer a lo mejor así muy... pero yo lo creo sinceramente, hay una lucha eterna entre el bien y el mal. Y desde allá, Adán y Eva, aquí nos estamos pegando ideológicamente y a veces físicamente por esa... O sea, ¿crees que la multiculturalidad, que es lo que vive hoy en día... No, multicultural no es malo, o sea, yo creo que, vamos a ver, la hispanidad es mestiza, la hispanidad se nutre de diferencias. Hablaba de iba la identidad, ¿no? La identidad, si uno sabe su identidad, ¿no? Que es de claro, tú tienes que saber de dónde eres, porque lo han siempre dicho, no seas como elitista, saber tus... No, perdóname, es un respeto a tus padres. Claro. Tú sabes quién era tu padre, quién era tu madre, o de dónde venías, o qué pasó, interesarse por la historia de tu familia, por la historia de tu clan, por la historia de tu pueblo, pues es bonito. Porque en el fondo, pues sabes de dónde vienes. Si tú no sabes quién eres, si no sabes nada de ti, eres un pelele. No sabes a dónde vas. Claro, dice, ¿quién soy? ¿Qué hago yo aquí en el mundo? Viene cualquiera y te dice, no, tú... Y te maneja. Entonces eso está fatal. Y sobre todo desde el enfrentamiento. Te voy a prohibir saber de dónde vienes, te voy a hacerte estar avergonzado de tu origen, y encima y te voy a decir contra quién tienes que estar. Yo eso... lo veo así. Entonces, pues Hispanoamérica es una realidad que mi tío nos lo enseñó. Fuimos siguiendo los pasos de esos descubridores y descubríamos tribus, pueblos dignos, buenos, que se adaptaban a terrenos difíciles, que eran gente, que eran hijos de Dios, que son como tú, y que están ahí adaptándose a un sitio y con sus diferencias, por supuesto, porque ni tenemos el mismo. Entonces, esa diversidad hizo grande a la hispanidad. Y al final unió y respetó. Y eso es así, porque todos los siglos que España tuvo presencia allá, y no, las lenguas indígenas eran hechas por los misioneros, y había códices y se decía la misa en su lengua, y se traducía y se hacían diccionarios, y luego, después de eso, al revés. Eso se perdió. Entonces, es una historia muy rica, que ahora sería muy largo de explicar, pero que ahora mismo si te metes en internet, investigas un poco... Te lo decía antes, me decía un profesor hace poco, dice, ahora el que no sabe es porque no quiere. Si tienes algo de interés y eres un poco hábil, te vas a enterar. Vas a tener varias opciones, pero ya no es todo muy dogmático. Eso es el miedo que le tienen a internet. Claro. Por eso lo quieren prohibir. Porque la gente libremente puede entrar y decir, bueno, hay mucha basura, por supuesto, y hay mucha tal. Pero si tienes un poco de línea, puedes llegar al conocimiento. ¿Cuántos países conoces, Telmo? No lo sé, nunca los he contado. No tengo ni idea. ¿Y cuál te gustaría conocer que no conozcas? Muchísimo. Filipinas no conozco. Me gustaría estar más en Guinea, los últimos de Filipinas, los héroes de Valer. Me encanta. Es que todos, me dices ahora mismo cualquiera y me voy. Albania, me gustaría mucho conocerlo, por la relación familiar que teníamos. Todos, no sé.
Perú, ahora quiero conocer Perú. Yo, mira, no he estado, conozco muchos sitios de Hispanoamérica, pero en Perú concretamente no he estado. Ya vamos a preparar bien el viaje, me interesa ir allá y verlo. Por todas esas crónicas teníamos un antepasado, que era Francisco de la Bodega y Cuadra, que era español y peruano, que fue el descubridor del río Nootka, y el que descubre, el nombre de Vancouver, que fue, además, que se tenían respeto y hicieron ahí tratados y divisiones. La isla es la isla de Cuadra. Entonces él era peruano, era de Lima, era un marino español del siglo, yo creo del siglo XVIII, 1700 y pico, con la atrevida la descubierta, descubre y navega toda la costa de lo que es ahora Estados Unidos hasta Alaska. Dentro de todos los viajes que has hecho, ¿no? Voy a hacer una especie de una comparación y quiero saber tu opinión. ¿Qué es más difícil? Porque tú te has cruzado el océano varias veces. Sí. ¿Es más difícil cruzar el océano o sostener tus convicciones ante lo que estamos viviendo hoy en día? No, yo creo que las convicciones, una cosa es, vamos, tú lo puedes decir, luego que te hagan caso, o que luego tengas represalias por eso, pues puede ser, pero difícil no es, o sea, yo creo que no, y más hoy en día. Es más difícil cruzar el océano, ¿no? Yo lo que he aprendido, desde la humildad y la experiencia, que todo el mundo es un bestia, que todo el mundo es listísimo y que hay gente estupenda que, vamos, que por eso nunca hay que ser muy presumido, porque al final, o sea, cruzar el Atlántico es difícil, pues joder, es que, pues sí, todo es difícil, es que cualquier cosa, mira, cuando aprendes los oficios, nosotros de pequeños, siempre mi madre investigaba y recogía documentos sonoros, gráficos, de historias, de artesanos, que a lo mejor un tío que hacía cucharas de boj en el monte, puede parecer una cosa muy simple, bueno, pues tenía cientos y cientos y cientos y miles de años de experiencia de acierto error. O sea, los oficios más básicos o más simples que nosotros podamos creer tienen detrás una carga de investigación y de tradición brutales. Entonces, nunca puede uno creerse, o sea, hay que ser humilde, siempre aprender, siempre preguntar y siempre saber que cualquier cosa, esto que estáis haciendo ahora mismo, requiere una técnica, es todo. Entonces, intentar aprender. Yo creo que eso es fundamental, o sea, por eso cuando cruzar el Atlántico, pues depende, oye, un día a lo mejor te lo haces y los vientos son propicios y la providencia quieres que llegues bien y llegas estupendo, y otro te vas de aquí a, no sé, cruzas a Ibiza y te toca un viento que te hunde, no sabes. Ajá. Porque claro, ¿tú te consideras más marinero que, o sea, tú qué te consideras más, marinero, aventurero? A ver, marino, yo cuando digo, además estas cosas que luego se han repetido, porque cuando tuve la suerte de hacer un programa para Discovery Max, que ahora se llama D-Max, entonces yo no sabía lo que era Twitter, que ahora se llama X, redes sociales, pues, sabía lo que eran, pero no las utilizaba. Entonces me dijeron, no, tú te tienes que sacar como presentador y tal. Y antes hicimos aquí un programa para Telemadrid que se llamó 40 grados norte de la Tierra del Lobo, que era una especie basado en lo que es El conquistador del fin del mundo de la ETV, que luego tuve la suerte y la oportunidad de ir como capitán de un equipo. Ajá. Bueno, pues entonces me empecé a sacar lo de Twitter y tú tienes que poner algo. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí pones un poco lo que, en el fondo, lo que quieres ser. O sea, ser marino, pues cualquier marino de verdad me dirá, tú chaval, que sí, que pero no, o sea, vamos a ver, hay grados. Uno es lo que pretende, lo que quiere, su ideal. Pues sí, yo quería haber estudiado náutica de pequeño. Tuve la suerte de hacer una formación profesional después. Yo hice Derecho para meterme en los cursos. Tú eres abogado, ¿no? Yo soy abogado. Sí. ¿Pero has ejercido, no? Sí, poco, sí, he estado como ejerciente muchos años, pero gracias a Dios no le fastidió la vida a nadie. Ahora que me estoy leyendo los 3 volúmenes interesantísimos, porque es historia de España, historia reciente de Fernando Vizcaíno Casas, periodista y abogado. Y menos mal que era muy buen abogado, pero menos mal que no he ofendido a nadie. Que si no, muy famoso en los 90 en España. Famosísimo. Era muy famoso, que ahora ya desaparecido. Autor de teatro, comentarista, escritor. Ahora ya no lo ves en ninguna librería. Zona Roja, La sangre también es roja, Las autonosuyas. Me leí varios libros suyos y escribe muy bien, era un valenciano muy castizo, muy buena gente. Una época muy chula, era una época maravillosa y un articulista muy bueno. Entonces mi madre siempre compraba todos los periódicos, siempre, todos. Y escribía en el Alcázar, escribía en el Ya, no quiero meter la pata, pero sus artículos eran maravillosos. Sí. ¿Y por qué, joder, se me ha ido el hilo? ¿Por qué te he soltado lo del...? Pues estábamos hablando, ahora yo también he perdido el hilo. Bueno, no me pues acuerdo mejor, eso es... Sí, no, te decía lo de si tú te sentías más marinero, o sea, marino, eso, por abogado. Estábamos hablando por el tema de abogado. Por la vocación. Eso es. Bueno,
marino es un ideal. Y luego después de estudiar Derecho, a los años, hice una formación profesional, porque antes el título de patrón de cabotaje, patrón de altura y patrón de pesca se daban por las cofradías, que eso ha sido otra cosa. Se han ido cargando toda la flota, toda esa tradición pesquera y de cabotaje española, y ahora, bueno, sí, se hicieron convenios internacionales, entonces ahora hay que hacer un esto, y lo hice, y pasó eso a las comunidades autónomas y a la sección de educación, y ahora está en FP. Oye, que a mí siempre en mi época me amenazaban los profesores, no vales al FP. Oye, una maravilla. Vamos, o sea, he estado con gente estupenda, con unos profesores maravillosos, unos marinos increíbles, con tíos que habían estado pescando en el Índico, gente que había sido marino mercante por todo el mundo, aprendiendo. Bueno, lo hice en Pasajes, en la Escuela Blas de Lezo, y ahí me saqué unos títulos oficiales náuticos. Entonces ya cumplí por lo menos esa idea de sacarme algo profesional de marina, que luego se te olvida enseguida, y vuelves a ser humilde. Entonces al final hay que siempre preguntar. Eso me lo decía un abogado muy bueno, dice, mira, tú pregunta, te haces el idiota o te lo haces dolores, pero tú pregunta y así no te equivocas. Oye, acabas de nombrar a uno de los grandes personajes de la historia de España, que es Blas de Lezo, ¿no? Oye, que tuvimos la suerte de ir a Colombia el año pasado, estar en el fuerte de allá, de toda la defensa de Cartagena, con un amigo nuestro, que son los de la Real Defensa, que son los mencos, que esos son descendientes directos de Sebastián de Eslava, que es el otro protagonista, muy maltratado por la historia, porque debieron tener pleito con Blas de Lezo después, pero era el virrey, y era el que estaba en la plaza, y era en las fuerzas de tierra, que Blas de Lezo era marino, bestia, de Lezo, enfrente a Pasajes. El medio hombre, le decían. El medio hombre. Los ingleses, y estuvimos viendo también la historia de Sebastián de Eslava, que también es muy interesante. Esa historia es maravillosa. O sea, ese espíritu numantino, lo hemos dicho antes, esa resistencia, porque es curioso que no hay, no sé, yo tampoco soy no estoy enterado, pero no hay muchas películas ni sobre Blas de Lezo, ni sobre Hernán Cortés, ni sobre Pizarro, ni claro. Nada. No, porque el mundo sajón pues no ha querido, fue una derrota humillante y no quieren decirlo. Pero ellos aprenden, son muy listos, lo hacen muy bien, Hay que aprender también de las cosas y sacar, sentirse orgulloso de lo que somos. Blas de Lezo, que estuvimos ahora, fue una historia preciosa. Llevamos la imagen de la Virgen del Rosario, que nos lo dejaron los de Cádiz, de la Cofradía de Cádiz, porque el Ayuntamiento de Cádiz, en una reunión de líderes iberoamericanos, había prometido unas réplicas de esa galeona, que le llaman así, que yo me acuerdo con mi tío, cuando salíamos de Cádiz en barco, íbamos a rezar la salve marinera a la galeona, al convento de Santo Domingo, que era el custodio de esa advocación, esa imagen de la Virgen, que se destruye en el 36, la queman, y luego se recupera a base de restos que quedaban, y entonces llevamos esa imagen en bronce a Cartagena de Indias, donada por el Ayuntamiento de Cádiz y esta cofradía que la custodiaba. Y en el Cano subieron una réplica de la Virgen, de la advocación de la Virgen de la Candelaria, que es la patrona, ahí en el Cerro de la Popa, que es la patrona que domina Cartagena. Entonces la trajo el Cano y la llevó a Cádiz. Y entonces fue una cosa chulísima. ¿Por qué te he dicho eso? Joder, lo del ya me he liado con Blas de Lezo, Cartagena de Indias. No, porque yo te he dicho lo del cine, digo, por las películas, que no se hacen películas. Claro, no se hacen, claro, vencimos ahí. Al vernos le vencimos. Bueno, que en el convento de Santo Domingo, que es donde donamos esto que es de cooperación española, que tiene una casa taller, que es precioso, que los chicos de Rumbo al Sur, si se mete la gente en www.españa Rumbo al Sur, ahí ve las jornadas día por día, los trabajos lo he visto, que tenéis hicieron. Una carta, ¿no? Como diaria, cada día, cada programa de radio. Qué bueno. Hacen vídeo, artículos, crónicas, es una maravilla. Bueno, pues está enterrado Blas de Lezo, y hay un chico de cooperación española hizo un estudio, que todavía yo creo que todavía no sé si lo han aprobado, para encontrar con estas tecnologías nuevas de infrarrojos los restos originales de Blas de Lezo que están en ese convento. ¿Y no lo han encontrado todavía? No, porque no lo han buscado. Bueno. Claro, claro, a ver pero es como Cervantes, ¿no? Que dicen que está en el centro de... Bueno, decían que lo habían encontrado, pero luego parece ser que no sé. Blas de Lezo está en el convento de Santo Domingo, Cartagena de Indias, solo hay la tecnología está ya hecho. A ver si eso sale. Ya. ¿Qué libro te ha marcado más en relación a literatura de viajes, seguramente, ¿no? Porque tú que eres un viajero. Sí, al final uno lee más de esas cosas. ¿Qué libro te ha marcado más? Pues a mí, sinceramente, Baroja y Valle Inclán. Baroja y Valle Inclán. A mí es lo que más en su momento, cuando lo leí, es lo que más impacto me causó. Aún no ya se va haciendo más mayor, pero bueno, salir a Baroja. Yo cuando leo La Busca de Baroja, que la leí cuando era... Es muy madrileña. O sea, es absolutamente madrileña. Yo leí La Busca y, es dura, Madre mía.
Es muy bonita porque describe muy bien un Madrid de aquella época, pero es cruda, es bestia. Es la trilogía, hay una trilogía. Sí. Ay, hombre, yo leí pues eso, la trilogía del mar, Capitán Chimista, el Capitán Chimista en esas novelas que buscaba esa América, ese mundo de contrabandistas, de piratas, de mercaderes, de misioneros, bueno, pues de pescadores. Pues me identifico mucho con ese tipo de literatura que a mí me gustó mucho, a pesar de que a los carlistas nos daba zurra Baroja bastante, ¿eh? Sí, bueno zurra a todo el mundo, ¿no? Más. Que luego en el año 36, tú sabes que Nietzsche, en la torre que tienen ahí en el norte de Navarra, los carlistas lo apresaron, bueno, era un acto de guerra, oye, lo llevaron para Francia y no le hicieron nada, ¿eh? Ya. Que cualquier otro, si se lee sus libros, Claro, sí. Y ahí bueno, menos mal. Sí. Y bueno, y de cine, imagino que es muy cinéfilo, ¿no? Entiendo. Nos gusta, porque mamá además era un amante del cine, eso, el séptimo arte, o sea, en el fondo es una manera de expresar artísticamente una historia, es un libro en el fondo, es una novela, es un ensayo, es un estudio, y es muy bonito. El cine es duro. Cuando hemos trabajado ahí, tú viste, le quitas un poco el misticismo, ves que esto es más duro de lo que parece, y luego es un arte, es un arte muy difícil. O sea, tú cuando ves a un director de orquesta y tienes a 100 tíos tocando a la vez, y pam, eso que puede parecer muy fácil, te da una batuta y no, eso es dificilísimo. Bueno, pues el cine todavía es más complicado. La luz, el sonido, la iluminación, el escenario, los actores, el libreto, todo puede cambiar. Vamos, yo cuando estábamos haciendo lo de los fantasmas de Goya, yo pensaba después de los 4 meses, esto es una obra de arte, o es una mierda. O sea, y tú estabas ahí metido y no sabías muy bien. Y tú aprecias después y admiras a actores que a lo mejor pues no te caían bien o no sé qué, y de repente los conoces ahí y son unos bestias. Es muy difícil, el mundo del cine es muy bonito, pero muy difícil. Muy difícil, ¿no? Vamos, que yo soy el último mono, que yo entré ahí porque me gustaba, y me acuerdo que volvía de un barco de la nao Victoria, de hacer parte de la ruta de Magallanes y Elcano, y volví a España, y me dijeron, oye, hay un casting que vas a hacer que piden tíos con barba, con coleta, y allá me presenté, y luego me cogieron en producción. Y estuve ahí unos meses haciendo La Triste, que fue precioso también. Y Pérez Reverte era amigo de mi tío, y me acuerdo una vez ahí me presenté, hombre, no, Arturo, tal, no sé qué, soy muy... Personajazo, tremendo, ¿no? Ya. ¿Y cuál es tú? Porque bueno, he escuchado que te gusta mucho José Luis García, ¿no? Como director. A mí me gusta mucho el cine que hace García. A García no tengo la suerte de conocerlo. Me refiero a que te gusta García como director en su película, Crack y todo. Qué peligro el pobre García, que te venga un barbudo, me gustan mucho. No, admirador, por supuesto, porque es un vamos, el topicazo de volver a empezar, ¿no? De esa película tan bonita. La primera película del Oscar era muy bonita, pero tiene el crack es fantástico, o sea, con Alfredo Landa, que era navarro. Ajá, es verdad. Que era un bestia, o sea, y está grabada en Madrid, en el Madrid de los 80. Sí. Es muy bonito, y lo hace muy bien, o sea, cuando estás ahí de último mono en el cine, ves que hay que ser un director que está muy bueno, o sea, tienes que tener una sensibilidad especial, tienes que ser un artista, y luego contar con un equipo, claro, no lo haces todo. Cambia mucho, cambia si tienes el iluminador, el foto fija, el otro. ¿Cuál es tu película favorita de viajes? O bueno, en general, pues, si tuvieras que elegir 2 películas, ¿qué 2 películas dirías? El otro día, Andrés Amorós, que es un cielo, era muy amigo de mamá, un artista, un intelectual español, una bestia aparte, que le sigo muchísimo. Siempre que tengo oportunidad le oigo hablar de toros, le oigo hablar de música. Sí, de música sabe mucho. Además sabe muchísimo de música popular española. Es un hombre del Renacimiento. Y él decía que la película, si tuviese que decir una, era Historias de la radio. Yo no la había visto nunca. Y la vi por internet, ahora es una maravilla, ¡pum! Oye, muy bonita. Puede ser de Heredia. Yo creo que sí, puede ser. Creo que es Heredia. No es una película de los 40, 50, ¿no? Blanco y negro, con... Joder, ¿cómo se llama este? El de Jarabo, el del... Raval, ¿cómo se llama? Paco Raval. Y un elenco, y era muy, muy bonita, la verdad es que es muy bonita. Era la versión española de Qué bello es vivir. Claro, pues un poco así, un poco esa bondad, ese querer, esa ilusión, esa esperanza, yo creo que es bonita. No me queda, se me dicen, es que no sé qué película, muchas me han marcado, no lo sé. ¿De cine americano? Sí, hay muy buenas, y de cine español hay buenísimas. Cuando se mete con cine español es verdad que está muy politizado y tal, pero es un cine
que desgraciadamente a lo mejor a veces se ha ido por la parte amarga, la parte oscura de la vida. Vi una película sobre Cabeza de Vaca, uno de los mayores héroes que ha habido en la historia de la integración, del indigenismo, del verdadero humanismo, un santo, una bestia, una aventurosa. La historia de Cabeza de Vaca es maravillosa. Vi una película de los años 90 que yo era un horror, o sea, una cosa negra, cruel, zafia, y además que costaba mucho hacerla, Pero decir, joder, ¿por qué tenemos que poner? Es como si dices, oye, Telmo, vas a hacer una historia de tu familia y tal, y pon una cosa horrible, fea, tétrica, horrorosa. Y dice, ¿pero por qué somos así? No lo entiendo, algo tenemos ahí. Pero bueno, yo creo que el cine, no te podría decir una película. ¿No? Es que hay miles, no sé. Sí. No. Si te digo la palabra éxito, ¿qué es lo primero que tiene en la cabeza? ¿Qué personaje tiene en la cabeza? Personaje, éxito. Joder, pues Jesucristo. Vamos. Seguramente, vamos, el éxito que ha tenido. Pero vamos, el éxito, ¿no? Yo creo que es al final es el mundo y el otro mundo. Yo creo que el verdadero éxito es, pues verte a los místicos y tener ese camino interior de decir, bueno, pues Dios nos pone aquí, estamos en este mundo, no lo hemos pedido nosotros, estamos por la providencia. Y en el fondo el verdadero éxito pues es intentar ser la mejor persona que puedas y hacer el menos daño posible a los demás, que siempre lo hacemos, O sea, esto queda muy bonito, pero también saber pedir perdón y aprender de los errores y estar aquí para el propósito en el que estamos, que yo creo firmemente que todos estamos para un propósito. Todos, la vida más prosaica, lo que sea, estamos aquí para cumplir nuestro papel y hacer lo mejor posible. O sea, que para mí eso es el éxito. Intentar hacer caso a la providencia. El hombre, a ver, esto es como el chiste del capitán ese que se está ahogando y le viene la guardia costera y dice, no, yo aquí me van a salvar. Y entonces ya llega todo y se muere. Y dice, pero oye, que te manda la guardia costera, la guardia civil, que te manda el helicóptero. Tío. O sea, también saber ver las señales. Ya. Pues no sé, yo creo que ese éxito es intentar por lo menos hacer de este mundo, y eso lo hemos visto con los misioneros, un sitio mejor. O sea, ese es el éxito verdadero. El éxito del dinero, el dinero va y viene. Por supuesto que está bien, oye, tú puedes hacer cosas buenas con medios, pero no es ese nuestro fin ni nuestro única cosa. No es el que nos conozcan, la fama va y viene. No es yo eso creo mucho en la familia, creo que intentar ser bueno con los que tienes, que es difícil, siempre es difícil, convivir, estar ahí con la gente que tienes al lado. Tú muchas veces puedes decir, oye, ahora mismo yo no podría hacer nada por alguien que está a 20.000 kilómetros. Hombre, si tengo una flota o tengo allá, sí, pero ya me entiendes. Pero en cambio puedo hacer algo porque tengo aquí al lado. Claro. Pero si todos hacemos eso, con mucha, que esto suena muy bonito y luego cuesta mucho. Claro. Pero por lo menos, para mí eso es el éxito. ¿Cuál es tu siguiente proyecto profesional, Telmo? Pues mira, soy muy prudencialista. Yo creo que todo va saliendo. Nos vamos a Perú, preparamos el viaje, estamos con rumbo al sur y hay con muchas ideas, muchos proyectos. Pero también es verdad que la calma es necesaria. O sea, yo creo que el tiempo para leer, el tiempo para pensar, el tiempo para poder hablar con alguien y dedicarle el tiempo. Porque muchas veces, yo cuando digo, y aprecio muchísimo, cuando le llamo a alguien y dice, oye, te voy a contar una idea, te llevo el dossier, quiero que me escuches, y ese tío está delante mío, como tú estás haciendo ahora, y estás dando tu tiempo, que es lo más valioso que tienes. Eso no se paga con ningún dinero en el mundo, es tu vida. Y eso es lo que más agradezco. Yo creo que también ese reposo, en este mundo del WhatsApp, de las dos, esto de estar aquí siempre contestando el mail, no de prisa, ¿no? Es un poco de calma. ¿Y cuál es el siguiente proyecto? Pues con calma, siempre se verá. O sea, tenemos muchos. Cada día su propio afán, ¿no? Cada día su propio afán, ¿no? Cada día, eso es una cosa evangélica, cada día tiene su afán. Claro. Vamos a, por supuesto, tener metas, tener sueños, querer hacer cosas todos. Y además ya con hijos uno ya va queriendo. Por eso mi madre me decía, tú antes de casarte viaja, haz lo que sea, que luego al final... pero bueno, gracias a Dios, mi mujer nos sigue, trabaja conmigo haciendo esto. Vale. Y estamos por ahí. ¿Vas a escribir algún libro sobre...? Pues mira, eso debería, no por nada, escribir un libro es un poco una labor de vanidad, pero es verdad que es bueno. Sobre tus experiencias... Llegas a una edad, estábamos hablando antes, aficionados a los puros, el otro día estábamos hablando de, pues eso, que cuando cumples unos años, pues te gusta estar hablando tranquilamente, y de pequeño no lo entendías. Ver a alguien en una mesa, como estamos tú y yo hablando mucho tiempo, me tengo que ir a coger lagartijas, o a tirar piedras, o a pescar, o a cazar, o a subirme a un árbol. Sí. Pero es verdad que escribir un libro es una labor de reflexión, también es una cosa seria, hay que hacerlo bien. O sea, dices, la gente puede creer que eres imbécil hasta que escribes un libro y lo constatas. Pero está muy bueno, hay que tener cuidado. Pero sí que es bonito, por lo menos como agradecimiento poner
lo que estábamos hablando antes de ese programa tan bonito de Dragó, Negro sobre Blanco, eso que has vivido, eso para que quede para... Claro. Mi madre, que era muy amante de las investigaciones históricas del papel, y luego es muy importante lo que pongas en papel. Un día te puedes enfadar y decir una barbaridad, claro, pero lo que pongas en papel queda. Claro. Y entonces hay que tener un momento de calma y hacerlo bien, ¿no? Sí, porque en internet lo pones, lo quitas, lo editas y ya está, pero en papel, libros papel es cuando importante, se edita, ya queda. Está. Yo me acuerdo cuando hicimos la expedición de Diego Méndez de Zamora, primer, no sé, digo que hace una expedición conjunta en plena colaboración y hermanamiento con indígenas americanos, náutica, fue desde Jamaica hasta la Española, pasando por la isla de Navassa, se mueren casi la mitad de la expedición, pero consiguen llegar, era una cosa que era imposible para los de entonces, y tenían narices los de entonces. Y lo único que les deja a sus hijos, después de haber salvado al almirante a los 160 hombres, de ser uno de los primeros americanos orgullosos, les deja una biblioteca, y esa era su mayor bien. Les deja una biblioteca de Erasmo, el erasmista, un hombre del Renacimiento, que les deja como máximo legado la historia, se lo cuenta en ese testamento. Si metéis Fernández de Navarrete, Diego Méndez de Zamora, esa historia preciosa que tuvimos la suerte de repetir en el año con indígenas de Venezuela, los indígenas yecuonas, una historia preciosa. Bueno, pues eso les deja ese legado, esa memoria, esa transmisión de la tradición y de la sabiduría. Qué bueno. Bueno, Telmo, ha sido un auténtico placer. Ya siento que yo hablo mucho, o sea, me pongo a hablar y bla. He aprendido un montón, has dado muchas referencias, que seguro que los oyentes las buscarán. Y nada, oye, pues un placer, un gustazo. Igual, gracias por haberme aguantado, por ese tiempo que hemos dicho antes que gracias por valioso. Haber venido al podcast y espero vernos. Muchas gracias, César. Gracias. Y enhorabuena por lo que hacéis. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales. Muchas gracias por estar por aquí y no te pierdas el próximo episodio.